empleo. Mire, yo insisto que no tengo ningún pleito con los empresarios, pero insisten tanto en decir cosas que no son reales que hay que aclararlas. Si un empresario pudiera cavar un hoyo, meter ahí su dinero y eso produjera capital, o tuviera que dar trabajo, ¿qué opción creen que tomaría? Cavar el hoyo. No se arriesgaría nada a batallar con los trabajadores, dicen ellos, entre comillas. Cavaría un hoyo y que se haga capital. El sistema funciona como la única manera de generar riqueza es con el trabajo. Por eso es que el empresario toma a los trabajadores. No hay una razón diferente. Y no es ningún paraíso en que un empresario tenga pensión. No, eso no es ningún empresario. Ni es un régimen acabado. Lo que pasa es que los poderosos del país y del mundo no tienen llenadera. Y ellos viven muy bien y piensan que la gente debe vivir miserable hasta el último día de su vida. Ahora ya no quieren ni siquiera que de viejos tengan derecho a retirarse del trabajo. Bueno, ya no quieren ni que tengan día de descanso, ya no quieren que tengan vacaciones, ya no quieren que tengan aguinaldo, porque utilidades hace muchísimo que no se reparte utilidades en nuestro país. Ya no quieren que tengan seguridad social. Bueno, como decía mi abuelita, no tienen llenadera. Yo creo que ya hay que ponerles un alto en este asunto, porque debe haber una redistribución de la riqueza justo. No pagan sus impuestos tampoco, evaden, buscan la manera de justificarlos fiscalmente, una serie de cosas de ese tipo. Eso es de lo que estamos hablando. Y a ver, si estos autores que me cita mi compañero académico, Eliseo López, he leído varios de ellos. Yo no me acuerdo que han dicho nunca monarquía del PRI. Pero si dicen eso son muy ignorantes. Porque la monarquía es reyes, ¿no?, que tienen hereditario el cargo y que no los elegía nadie, eran representantes de Dios en la tierra hasta que la Revolución Francesa acabó con eso y entonces convirtieron en representantes del pueblo, ¿no? Pero todavía con una forma de designación por la familia noble a la que venían. Eso no es lo que era el PRI. El PRI es un régimen político autoritario, presidencialista, ¿no? Cualquiera que sepa un poco de sistema político sabe que es así. Y me parece que sí tiene razón en el sentido de que se generó un sistema de desarrollo, no es cierto que no fuera de competencia, pero sí donde había una concentración importante en el Estado mexicano. Como se me acabó el tiempo, no podré seguirlo ilustrando, pero me esperaré a mi siguiente intervención. Muchísimas gracias por su amable intervención. Para continuar con la ronda, voy a permitirme hacer algún cuestionamiento al doctor Eliseo López, que tendrá 10 minutos para argumentar. En lo particular, destaco que una obligación de las universidades públicas es retribuir bienestar a la sociedad que lo cobija. Quizá el número de investigadores que generan conocimiento en este país sea muy bajo en comparación con los requerimientos de la nación y su trabajo se pueda apreciar como insuficiente. Pero surge la inquietud de por qué como universidad, como investigadores, se toma una postura un tanto pasiva, donde a la falta de apoyo de los recursos públicos, en el caso de las universidades, del gobierno o de sus colegiaturas, se llegue a frenar el darle seguimiento al conocimiento nuevo, a la innovación. La pregunta es, ¿cómo podría ser una universidad pública para tomar en sus manos el poder de desarrollarse sin esperar a los otros dos sectores? O en su defecto, ¿cuál debería ser su postura para adoptar la iniciativa de crear y mantener vínculos fuertes y permanentes entre los tres sectores a favor de la región a la que sirven? Bien, número uno, las universidades en México en términos generales como tal no son universidades, son aparatos ideológicos donde hay estructuras de poder, donde llegan funcionarios de partidos a controlar la universidad. Esto ya la distorsiona de otra manera. Muy parecido es en las universidades privadas. Entonces aquí tenemos un problema en el cual la subpolítica y la política informal son las que manejan. Y yo te pudiera dar un ejemplo. Tú puedes analizar a detalle cómo el financiamiento del Estado a las universidades públicas, inclusive a las privadas, ha aumentado y los salarios no. Te voy a poner un ejemplo. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene lo de SNI 1, SNI 2, SNI 3, como una limosna para los investigadores científicos, y era en vía de mientras cuando se hizo, de aquí a que se subía el salario de los
académicos, de los científicos. Esa es una cosa. La otra, eso de que la universidad genera ciencia es una falacia, por la sencilla razón, fíjate, son datos. Tenemos 1 millón de abogados, esos no son científicos. 1 millón de contadores, esos tampoco son científicos. 1 millón de administradores de empresa, tampoco son científicos. Las ciencias sociales y ciencias físicas son las que el menor número de alumnos tienen. Por lo tanto, de ahí no se pueden desarrollar políticas. ¿Qué quisiera decir? El CONACYT sigue políticas remediistas en vía de mientras. El problema se va a arreglar realmente cuando lleguen académicos a la dirección de las universidades. Generalmente llegan políticos. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué es esto? Porque yo vuelvo a reiterar lo de la monarquía. Y yo creo que se confunde monarquía con Estado absolutista. En México lo que tuvimos fue una monarquía en la cual el rey cambiaba cada 6 meses y todo estaba diseñado para que hubiera una pantalla electoral, pero el objetivo era que la gente participara lo menos posible en las elecciones, y cuando la gente participaba, la ciudadanía, pues se le hacía fraude. Entonces ahí tenemos un problema de continuidad. Yo quisiera señalar que esto tiene que ver con la Constitución. La Constitución mexicana es una Constitución que emana desde los Reyes Católicos, nada más que lo agarraron los ideólogos revolucionarios del 17, y todo donde decía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se sustituyó por Revolución Mexicana. Entonces tenemos una Constitución que es totalmente contradictoria y que lo que privilegia son facciones político-ideológicas, y por eso se le han tenido que hacer tantas enmiendas y se le han tenido que meter tantos parches. Fíjate bien, una solución fenomenológica podría ser que se subiera a grado constitucional la cuestión de la ciencia, pero no es nada más de decreto como se plantea, es que los académicos queden al frente de las universidades, porque es otra cosa que sabemos. Varía por universidad. Entra un político y el político sí tiene aguinaldo y tiene hasta 4 compensaciones dependiendo de la universidad. Y el profesor sigue con los salarios que se han estado dando en promedio. Muchos profesores, el 80% de los que están en las universidades, ganan 50 pesos por hora. Y son los que sostienen. Pero tú por 50 pesos, ¿a quién vas a conseguir? Y los verdaderos especializados en el asunto, se tiene otra trampa por parte de toda la burocracia y su ligazón estatal. El 80% de los investigadores no investigan en su tiempo, dedican el 80% a estar llenando formatos, y el formato con una amenaza de que si no lo llenas, se te excluye. Entonces esto se ha prestado a muchas cuestiones. Yo creo que con esto te contesto por qué la universidad no cumple su función. Luego viene otra. Hay sus excepciones. Los políticos. O sea, de verdad no se ha logrado hacer que se cumpla con el 1% que se dedica en otros países. Pero yo quisiera señalar Inglaterra, Estados Unidos, todos ellos dedican mucho más del 1%, inclusive los tigres asiáticos. Pero gran parte viene de la iniciativa privada, y aquí es donde va a quedar clara mucha de la verborrea que se ha dicho. México genera 70 patentes al año. Corea del Sur, 660,000. Japón, 550,000. Taiwán, 440,000. La Unión Europea, 330,000. Y esas patentes son, en combinación universidad-estado, las que han disparado el Producto Interno Bruto en esas naciones. Aquí, con 70 patentes estratégicas al año, alrededor de 700 patentes son las que se tienen. Aunque subiéramos a 7,000 o a 70,000, nada tenemos que hacer frente a las 660,000 de los coreanos del sur. Ese es el punto clave que yo quiero señalar. Entonces, sí funciona la relación en otros países, empresa, universidad, y muchas universidades no reciben financiamiento. El financiamiento es de las patentes. Las universidades coreanas, las universidades alemanas,
dan becas préstamo a los